Esta voz es como una mala hierba, una planta salvaje que nace en cualquier lugar. Se adapta y existe, se trepa en los muros, los recorre, los escala y los cubre. Bienvenidos a Mala Hierba, sin corrección política y para continuar derribando paradigmas. Bueno, estamos en el episodio número 9, con la misma ropa. Yo. Con una invitada muy especial y este episodio lo nombré así, o lo nombramos así, porque yo no he conocido una mujer que se reinvente más que Marcela Cárdenas. Me encanta por eso. Entonces a Marce le mandé una cosa como, oiga, reinventarse tiene fecha de caducidad. Y voy a leer, como siempre, el pastel de lo que escribo. Una fotografía te da una imagen que permanece congelada en el tiempo. Cuando la observas no hay variaciones. La imagen resultante es como un fósil en una analogía limitada. Entrega una información objetiva del lugar, las condiciones del tiempo, algo de la historia para intentar armar el rompecabezas. La imagen queda fija, inmutable, sin variaciones, porque ya no está sujeta al movimiento del mundo real. Pero así no somos los seres humanos. Porque aunque la fotografía es un pequeño triunfo contra la fugacidad, una cápsula de memoria que nos permite volver a un instante que ya no existe, nosotros en cambio estamos en permanente evolución. Entonces a mí la evolución de Marce es algo que permanentemente me anima y me inspira, aún en medio de mis miedos. Marce, ¿vos crees que reinventarse tiene fecha de caducidad? No, nunca. Pues, gracias por invitarme. Creo que me encanta la palabra reinvención. Creo que todos los días nos podemos reinventar y creo que vale la pena decir que no es como cuando escucho a la gente decir, es que es empezar de cero, no es empezar de cero. Reinventarse es empezar con toda esa historia que traes y es esa mochila cargada de elementos que van siendo cambiantes. Entonces creo que todos los días hay una oportunidad de reinventarse, todos los días y en todas las etapas. Yo he tenido, como lo dijiste, creo que 1000 reinvenciones y cada una diferente y cada una increíble y cada etapa en mi vida ha sido la etapa perfecta y el momento perfecto para enseñarme lo que necesitaba para el siguiente paso, para el siguiente camino. Entonces, no hay fecha y esperaré reinventarme hasta el final de mis días. Súper. Bueno, este capítulo es también con una de mis primas adoradas con la que he compartido mucho en la vida, que también me apoyó en esta búsqueda que al principio no sabíamos muy bien cómo qué era cuando empezamos con Eli Project, porque queríamos cambiar cosas, porque queríamos que en el mundo en el que nos movíamos un poco nos mirara de forma diferente. Con el tiempo nos dimos cuenta que es uno el que debe mirar al mundo con ojos distintos y también encontrar oportunidades y retos en eso. Marce, vos sos una mujer súper... A mí me gusta mucho porque sos muy versátil. O sea, has estado en un montón de roles, o sea, te observé. Al principio fuiste mamá primero que yo, entonces una mamá súper dedicada, súper tierna, súper hogareña. Luego retomaste tu tema profesional, te reinventaste, construiste, digamos que ese perfil de ejecutiva en un tiempo súper récord. Y luego volviste a tu esencia también con todas esas herramientas de las que hablabas. Y si yo creo que alguien puede ser mentor de uno en esta vida, creo que tú lo puedes hacer. Entonces, cuando yo siento que a veces estoy como enfrascada, como digo, pues pucha, le voy a preguntar a Marce esto, ¿cómo lo hago? Sabiendo que las dos hemos tenido miedo y que todas, o sea, que el miedo se atraviesa, que con el miedo se hacen cosas, no es que uno no sienta miedo, pero ahora, en esta nueva etapa, contanos de lo que estás haciendo, de Impacta, que además me fascina el nombre,
Me parece que no pudo haber sido un nombre mejor, porque yo creo que eso sos vos cuando llegás, cuando habitás un espacio. Una mujer súper impactante que lo lleva a uno como a repensarse también y a hacer cosas diferentes. Pues, a ver, yo creo que Impacta es la historia, es el resumen de mi historia. Entonces, llegar a Impacta ha sido muy lindo porque llegar a Impacta ha sido como el camino, ha sido un camino de transición y Impacta, para mí, para poder impactar, tienes que empezar por vos mismo y por llegar a tu interior. Entonces, creo que mi camino con Impacta empezó hace mucho tiempo y fue forjándose hace más de 6 años. Lo que pasa es que el miedo es muy fuerte. Entonces, como que yo sabía lo que quería y sabía, digamos que tenía claro mi camino y tenía claro lo que quería hacer, pero siempre era más fácil quedarse en la zona de confort. Y la zona de confort fue lo que en un momento no fue zona de confort, que fue construir este mundo de ejecutiva, de directora y vicepresidente de compañía, de liderar empresas de 5 a llevarlas a 1.500 empleados, de cosas como esta. Entonces, como que era más fácil quedarme en esa zona y hace muchos años, y Clau lo sabe, alguna vez le dije hace más de, yo diría que 6 o 7 años, yo estaba caminando en Madrid y estaba en Madrid caminando y la llamé por teléfono y le dije, quiero hacer un cambio. Y yo no sé si ella se acuerda de esto, pero yo dije, yo quiero hacer un cambio, pero me costó mucho llegar a ese cambio. Y ese cambio ha sido 7 años más tarde. Entonces, reinventarse con Impacta fue volver a mí, encontrar mi centro, volver a mi centro para poder transformar. Entonces, nace de manera natural, se fue dando de manera natural y el proceso fue surgiendo este año. Impacta ayuda a... Uno de mis retos ha sido no solo con hombres, sino con mujeres y ha sido ayudar a la gente, ayudar a los emprendedores en Latinoamérica, pero ayudar a la gente desde el punto de liderazgo, desde cómo gestiono empresas que lleguen y que escalen hacia futuro. Y con un propósito. Y con un propósito, pero es que el propósito es las mismas personas, porque ahora hablamos y después podemos hablar de todo lo que se está viniendo, inteligencia artificial y demás, pero es que todo es la parte humana, todo el inicio empieza por la parte humana, y si yo quiero crear empresa, tengo que empezar por mí. Entonces, y de cómo todo lo que yo he vivido y lo que he visto que no ha estado bien en el camino, ¿cómo puedo apoyar eso? Y cómo puedo apoyar a hombres y mujeres en esto. Y pongo mujeres de segundo, pero no porque no sea menos importante. Una de las cosas que yo quiero hacer es apoyar a líderes mujeres en Latinoamérica, a creer en ellas. Bueno, eso sí es algo que tenemos en común y es que sabemos que hay un potencial enorme y que muchas veces, aunque suene pues esto ya como a cliché, pero muchas veces somos nosotras las que nos sacamos de los espacios, o también porque hay, en términos de distribución de tareas, un montón de cosas que también hacemos, cuando hablábamos ahorita de roles y un montón de cosas que se hacen al mismo tiempo. Pero hay unas cualidades específicas que yo diría también en los líderes y en los liderazgos femeninos también, que son muy pertinentes en esta época y de los que tú hablas y publicas mucho en LinkedIn, que últimamente, o sea, yo creo que yo no tocaba esa red hace 5 años y ahora me meto solo para leer tus contenidos porque de verdad me llegan, porque entiendo los mensajes, porque siento que eso que se quería hacer al interior de las organizaciones sí se puede hacer. O sea, requiere paciencia, requiere trabajo, requiere cambiar el mindset de muchas cosas, pero sí es pertinente. Entonces, ¿qué ves tú ahora de todo este recorrido tuyo y de esas cualidades como líder que identificas ahora que son pertinentes para estos cambios que estamos viviendo
como hablabas ahora, como viene la inteligencia organizacional, hay una reconversión de empleos, hay un montón de nuevos espacios, pero también hay otras actividades que se están acabando. ¿Cómo vamos a hacer eso y cómo vamos a darle esa impronta de la que tú hablas en los mensajes, como de, sí, usted puede construir una familia en una empresa, que fue una conversación, una discusión que tuvimos y que yo ese día estaba mala leche y dije, no, ¿cuál? Una empresa no es una familia, no me vengan a decir así que una empresa es una familia. Entonces, ¿cómo sí podemos hacer eso? Porque yo creo que eso hace del mundo y de los espacios un lugar mejor. ¿Cómo lo has visto tú? Es que primero creo que, como de la primera parte que dijiste, y es, la gente cree que el liderazgo tiene, o sea, es hombre o mujer, y el liderazgo no es ni masculino ni femenino, es liderazgo. Y hay unos elementos masculinos que son los que siempre hemos notado, es esa fuerza, esa rapidez, ser pragmático, todos esos skills que son muy dados del masculino, son muy prácticos en el liderazgo. Ahora, hay unos skills que tiene la mujer como tal, por su esencia, que es la empatía, la cercanía, la vulnerabilidad. Entonces es como desarrollo liderazgo completo y sin género, no es femenino o masculino, es liderazgo, y cómo tengo ciertos skills masculinos me sirven y ciertos skills ¿Cómo los complemento? y cómo los complemento y cómo me complemento con ellos. Ahora, yo creo que lo que viene en la transformación es que cada vez tenemos que ser más, de hecho, con la inteligencia artificial viene más humanidad. Más humano. De hecho, no es que los trabajos estén, o sea, que los trabajos van a seguir, van a cambiar y vamos a volver a la palabra, se van a reinventar. Entonces, si yo traigo la inteligencia artificial a mi empresa, ¿por qué no hago algo? ¿Por qué no le desarrollo otros skills a las personas que trabajan conmigo? ¿O cómo puedo ayudar? Yo tengo un equipo comercial, digamos, y al equipo comercial le digo, vamos a traer los agentes, la inteligencia artificial y la meto a la fuerza. ¿Qué se siente la gente? Frustrada, teme por su trabajo, energéticamente me va a quitar todo. Pero si yo uno y le digo, la inteligencia artificial lo va a hacer a usted todavía desarrollarse más, ser mejor profesional y que usted se dedique a lo que se tiene que dedicar. Como una herramienta. Como una herramienta, como un apoyo. Entonces, si yo soy, es que la inteligencia artificial no va a reemplazar, por ejemplo, a un comercial. A veces, ahorita estaba hablando con Claudio, uno quiere contactarse a veces con alguien, pero contáctese en la parte importante, no en la parte que desgasta, no en, por ejemplo, si estoy hablando de ventas, no en la prospección, pero en el momento de que está cerrando la negociación y necesita a alguien que esté con usted. O en la postventa. Cada vez vamos a necesitar gente. De hecho, en estos días escuchaba algo que me encantó y es que va a empezar a ser costoso lo que es hecho. Esto no lo hizo inteligencia artificial, lo hizo Marcela Cárdenas. Y puede ser igual de bueno o no, pero lo hecho por un ser humano va a valer. Y además, ¿qué es lo más bonito que tenemos los seres humanos? Eso que somos capaces de reinventarnos, de acomodarnos, de equivocarnos. Y yo creo que ahora vale la pena mucho el ser capaz de equivocarse. O sea, no todo es perfecto. Ya no tenemos que tener los textos perfectos, no tenemos que tener el libro perfecto para salir, no tenemos que tener la idea perfecta. O sea, es lo que nos hace humanos, es del nivel de imperfección. Súper, súper interesante, Marce. Yo al principio este año que también había tenido tantos cambios y todo, que te llamé y te dije, voy a volver a trabajar, entonces no sé si ser abogada, no sé si qué ser, no sé qué, bueno, entonces no sé si armar hojas de vida, entonces no sé cómo ponerme en LinkedIn, entonces, pero es que yo tengo un podcast, pues yo no soy podcaster, ni soy youtuber, ni soy nada. Y hice un par de procesos que al principio me sorprendieron mucho, primero por la forma en la que uno se conecta ahora en los procesos en recursos humanos, que antes yo había sido crítica como del tema de los procesos en recursos humanos porque me parecían que eran como muy estandarizados y dejaban muy de lado como esa esencia de las personas.
Y luego me tocó hacer uno con inteligencia artificial, más o menos me entrevistaron por WhatsApp, me pusieron a llenar, me contestaba un coso y yo no sabía en qué parte del proceso iba. Y yo estaba como un poco reticente a utilizar la herramienta. Me acuerdo que cuando estaba buscando el nombre del podcast, yo llegué y estaba escribiendo nombres, llevaba escribiendo nombres en una agenda de repente y estaba con dos amigas y me dice Cristi, una amiga, me dice, pero ¿qué es lo que tanto escribís? Estamos todas aquí, ¿qué es lo que estás escribiendo? Y yo pues estoy buscándole el nombre al podcast de acuerdo como a lo que soy, lo que quiero que transmitir, lo que no sé qué. Y llevaba 3 días en esas. Y llegué y me dijo, ¿cómo así? ¿Usted no utiliza la inteligencia artificial? Y yo, no, la inteligencia soy yo. Y me dijo, venga, yo le muestro. Entonces me mostró y por alguna razón le dimos en el prompt como la información de Clara es esta persona, y sacó una serie de nombres parecidos. Finalmente escogí el mío, el con el que yo me sentía más trasera, pero sacó una serie de cosas parecidas. Entonces, eso que tú dices que efectivamente no va a reemplazar, pero que necesitamos personas pensantes y críticas y sensibles y capaces de leer otras situaciones. ¿Vos crees que podamos llegar a ese espacio donde lo veamos solo como una herramienta o falta mucho para que sintamos, es como este miedo inicial a esos cambios y a esas cosas? Pues yo creo que es un miedo inicial, como todos los cambios generan miedo y la incomodidad es el mayor punto de creación. Cuando nos estamos incomodando es cuando vamos por el camino correcto. El camino correcto es un camino de incomodidad, porque cuando yo estoy muy plácida nada pasa. Los cambios pasan en la mayor incomodidad, entonces sí, creo que esto nos va a llevar. Ahora, de la inteligencia artificial no sé qué va a pasar porque van a pasar muchas cosas y esto es un camino que esto está yendo a unos niveles muy rápidos, pero pero yo creo al final que detrás sí hay un nivel cada vez más fuerte de humanidad. Entonces, ¿cómo utilizo yo la inteligencia? Yo estoy escribiendo, dijiste que estabas escribiendo mucho, estoy escribiendo mucho. O sea, no he llegado a la etapa de querer hacer un libro, pero para mí la escritura empezó como una manera como una terapia. Y empecé a escribir lo que yo sentía. Y empecé a escribir y a escribir y a escribir desde cuando desde el trabajo hasta terapia. Escribí sobre mi familia, escribí sobre la finca, escribí sobre los paseos de diciembre, Urama, escribí toda esa parte como en mi infancia, pero también empecé a escribir sobre el trabajo, sobre lo que cuando tenía un mal momento con un jefe escribía lo que quería decir y después lo releía y empecé a hacerme terapia con la escritura. Entonces, volviendo, pues claro que ChatGPT me ayuda. Claro que me ayuda a mejorar ciertas cosas y a darle orden a mis ideas, pero viene de este pechito. Entonces, ¿quién es este pechito? Una lectora incansable. ¿Quién es este pechito? Alguien que todos los días está buscando información. Yo tengo un chico que trabajó conmigo que dice que yo soy un ratón de biblioteca que todos los días pregúntele a Marcela que ya sabe. Porque todos los días estoy buscándome un nuevo libro, leyendo un nuevo libro. Por ejemplo, ya dije que no iba a comprar más libros en Amazon porque además me gustan físicos, no he podido con los libros digitales. Pero, por ejemplo, tengo 10 libros que ya los compré, llegaron y estoy en ruta de leerlos. Entonces, todos los días estoy investigando y cuando me meto con un tema soy un ratón. Y entonces sale tal artículo de Harvard y estoy suscrita a Harvard, estoy suscrita a todo y todos los días leo, bajo el artículo, me veo, me meto con el podcast. Entonces en el podcast veo a alguien que habla de algo y que me gustó y voy, investigo. Y entonces... Le sigues toda la pista. Le sigo toda la pista. Y entonces todo lo que yo escribo tiene una historia detrás de mí, o sea, soy yo que voy enlazando con cosas que me pasan. Entonces, que ChatGPT sí me ayuda, pero es que todas ideas no salen... Sí, eso no sale pues como del sombrero del No mago. sale del sombrero, sale de acá. Entonces sí creo que es una herramienta que te facilita. ¿Por qué? Porque me hace la vida más fácil. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas cada vez te hacen la vida más fácil. ¿Por qué? Porque tengo una herramienta que la pongo
y hago mis posts de LinkedIn de todo el mes y los dejo programados y no me tengo que volver, Y te ocupas de otras no me cosas. ocupo de otras cosas. Y el día que quiero montar un post porque ese día pasó algo, simplemente me meto y lo pongo y cambio una publicación. Pero es eso, cómo las herramientas se vuelven parte. Pero en las organizaciones no somos buenos trayendo eso. Entonces hacemos, y me acuerdo de una anécdota que alguien me contó de inteligencia artificial, que estaban entrando al mercado mexicano y al mercado automotriz, y que los vendedores en el mercado automotriz estaban como, no querían usar la herramienta, claro, para hacerle el bullying a la herramienta para que no los contrataran al año siguiente después de que pasara. Y yo le decía, es que el problema es que no trabajamos la herramienta, es parte de, inclusive, por ejemplo, en un comercial, es como el comercial B. Entonces los tienes que incluir y lo tienes que traer y culturizar como a la empresa con este tema y a las personas dentro. Yo creo que, bueno, eso es hablar pues sobre esto, digamos que con este montón de herramientas que tenemos ahora, con estas posibilidades de búsqueda interna que tenemos en esa suma de roles, de las actividades que hacemos o cómo nos vemos o cómo nos definimos o como decía Claudia ahora, que finalmente tampoco somos eso, para generar esos cambios en uno, para uno poder hacer esas transformaciones y ver esas nuevas herramientas como posibilidades, sea la inteligencia artificial, sea una exploración interna, sea seguir estudiando y hacer un curso de liderazgo o algo. O sea, para eso no hay fórmulas, pero ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo ha sido ese desmontar esa Marcela que se da espacio para dudar, hay veces, para a través de la duda construir nuevos proyectos, para enfrentar el miedo? Porque claro, hablamos de los resultados y de lo que estás haciendo con Impacta, pero ¿cómo llegaste ahí? Ha sido doloroso porque ha sido muy incómodo. Repito la palabra incomodidad, ha sido profundamente incómodo. La Marcela de los 30 a los 45, podría decirse, la Marcela de los 30, de los 20 a los 30, y en esa época era la Marcela que se casó de 21 años, que tenía un hijo ya en ese momento, que entre otras no se sabe quién es más grande, si él o yo, porque yo creo que es él es más serio que yo, pero esa Marcela que le tocó luchar y sacar a sus hijos adelante, por razones del destino y por muchas cosas, fue la cabeza del hogar, fue la cabeza económica, porque afortunadamente han tenido un papá muy, muy lindo, pero fue esa cabeza de todo, fue ese centro que mantuvo todo. Y esa mujer tenía que controlar todo. Esa mujer era una mujer que tenía que hacer. Y una mujer que eso le sirvió para esa etapa. Le sirvió para esa etapa de hacer. Esa mujer no podía no hacer. Tenía dos bocas que alimentar y tenía que, con miedo y todo, salir adelante y comerse el mundo. Y comerse el mundo ante lo que fuera. Y lo que hizo esa mujer fue, con una fuerza como la de un huracán, irse contra todo, fuerte. Y esa mujer no podía perder el control, todo lo tenía que controlar. Y a esta época, a esta historia le llamo yo, a esta nueva época es el nuevo capítulo, el nuevo libro, y el nuevo libro es esta mujer que necesita vulnerabilizarse. Y que puede decir que tiene miedo. Que tiene miedo. Que eso es algo pues que es novedoso. Que no tiene que decir que es la más. Sí. Y que puede quitarse la camisa. Y va a seguir siendo esa mujer poderosa porque se no le quita el poder, pero va a seguir siendo esa mujer, porque esa mujer siempre ha tenido ese fuego por dentro. Yo creo que ahí radica tu poder. O sea, tu gran poder radica en eso, en que hiciste con miedo,
que los demás pensáramos que no tenías miedo, eso era otra historia, pero que Pero lo hiciste. con miedo, pero lo hice con demasiada fuerza. Y la fuerza a veces agota, porque cuando hablamos ahorita las escuchaba y hablaban del cuerpo, y el cuerpo, el cuerpo es energía. Y esa energía, yo creo en los niveles energéticos, desde todos los niveles, y el cuerpo tiene diferentes niveles energéticos, y el nivel más básico no te da para nada. El segundo nivel es la rabia, la fuerza. Por eso hay tanta gente que logra algunas cosas con la fuerza, cuando se quedan en los momentos, porque inclusive que es bueno tenerlo. Yo hice mucho desde cuando la rabia. es como cuando si te quedas en una selva y tienes que Hay que sobrevivir. Es la fuerza, pero esa fuerza agota, esa fuerza no es suficiente. Y esta mujer empieza a sentir que necesita volver a su centro y necesita abrirse, pero esta mujer se ha puesto tantas capas y se puso tantas capas para ese momento que no sabía cómo quitarse las capas, y la manera que encontré esta mujer fue volviendo a su centro. Y volviendo a su centro fue dando un paso atrás, pero no un paso atrás, dando un paso atrás para dar 1000 pasos hacia adelante, es volviendo Es como haciendo pausa. al equilibrio, haciendo pausa, encontrando su espacio, encontrándose a ella y dándose a ella la oportunidad de mostrarse vulnerable, de abrirse al universo, de soltar el control y simplemente confiar en el proceso. Y en ese confiar en el proceso ha sido todo un camino de entenderme yo, entender mi cuerpo, entender mi alma. Gracias a Dios a la terapia que existe. Mi hija me dijo una cosa alguna vez, hace unos años, y me dijo, antes de empezar este proceso, yo no había ido nunca donde una psicóloga. Me dijo, mi hija es psicóloga, además, me dijo, te acostumbraste a vivir maluco. Y acostumbraste a vivir maluco es que uno no cree que, eso no importa, es que hay que seguir y le tenemos que dar. Y no, hay que sentir y hay que decir. Y cuando uno siente, siente, y no está mal sentir. Entonces, cuando mi hija, en un momento muy fuerte que pasé, me dijo, yo no encontraba, en esta transición de incomodidad, empecé a encontrar que ya no podía seguir este camino, que este camino en el que iba no lo podía más, y entré en un shock muy fuerte. Y mi hija me dijo, ve donde la psicóloga. Y bueno, ahora soy la mujer más feliz con mi terapia, pero empecé mi terapia y empecé al mismo tiempo un coaching, y empecé a darme cuenta también que yo era coach, mentora de naturaleza, porque todos estos años lo he sido para miles de personas que han estado al lado mío. Y encontré que eso me hacía muy feliz, y empecé a decir, ¿y si hago? ¿Y si intento? Y si comparto. ¿Y si comparto? ¿Y si me suelto? ¿Y si muestro? ¿Y si me libero? ¿Y si no funciona qué? Y así llegué a este camino de esta nueva etapa, y esta nueva Marcela es una Marcela muy llorona, muy llorona. Es una Marcela más pausada, no muy pausada, porque mi nivel energético es demasiado fuerte. Pero es una mujer más pausada, más simple. Y no sé literalmente qué me espera. Estoy ensayando, estoy intentando, estoy viendo. Impacta soy yo, pero impacta no sé qué va, no sé. Es un ejercicio de laboratorio. Y estoy en un ejercicio porque, como hablamos y como te dije, queremos tener todo resuelto. Yo creo que en este mundo en el que estamos somos inmediatistas. Todos queremos resultados, y resultados inmediatos. Y los resultados no son inmediatos. Hay que darse el tiempo. Hay que darse el tiempo para probar. Hay que darse el tiempo para conocer. Y puede que esto sea o puede que no. Y estoy tranquila con eso. Y estoy tranquila con algo que para mí es lo más importante, y es que todos estamos muy pendientes del pasado o del futuro. Pero lo más importante es el presente. Es el hoy.
y ya. Entonces, Bueno, no, yo ahí, este episodio que hace parte del capítulo de las primas, y en el tuyo lo denominamos así, empezamos a hablar de una fotografía porque tenemos una foto chiquitas que después seguramente saldrá en los episodios, que somos todas en la playa. Y después Nati empezó a pintar esa obra, pero no la ha terminado, pues porque Nati tiene 1000 cosas en Nueva York y bueno, tiene otros encargos y no sé qué. Y yo lo quería, o sea, cuando dije, bueno, vamos a tener esto, nos faltan otras 2 primas para que cuenten sus historias. Para ir a las historias de ambas, creo que hay que viajar a 2 lugares distintos y será en el momento en que se dé. Pero esa foto que tenemos las 5 y que va a salir como en la pantallita del coso con la obra de Nati, es como una cosa muy importante porque la obra está inacabada y finalmente eso somos todas, obras inacabadas, en proceso de incomodarnos, en proceso de replantearnos cosas nuevas, en proceso de explorar nuevos talentos. Y si algo sí tenemos nosotras es que nos hemos ayudado y que nos hablamos cuando nos necesitamos. Y por supuesto tú que has estado muy cerquita de este proceso mío de incomodidad estos 6 meses, que juepucha he estado incómoda, venía en una comodidad plácida siendo mamá y yo dije esto ya es lo mío y ya Mila creció, ya está, pues eso, o sea, no es que tiene 20 años pues y la vaya a abandonar ya pues, pero hay un montón de oportunidades de explorar quién es esta nueva persona que también soy. ¿Tú crees que la forma de explorar o de convertir o de transformar esas nuevas incomodidades, las debemos hacer en colectivo, las podemos hacer en colectivo o requiere solo un trabajo muy individual? Porque hay veces me pregunto, hay veces estoy incómoda y como que hay veces quiero seguir recetas, pero eso no es de recetas. ¿Cuál sería como tu aproximación a eso? ¿Cómo, o sea, lo vivo de manera individual, lo comparto colectivamente, lo cuento en el podcast? no. Todas las anteriores. Creo que el trabajo individual es muy importante, pero creo que hay que vivirlo. Y ojalá yo hubiera tenido, cuando empecé este proceso, hubiera tenido más apoyo. Y hubiera compartido lo que estaba viviendo, porque somos muchos los que pasamos por este proceso. Llámese transición de carrera, llámese transición de vida, llámese transición de lo que sea. Un proceso de transición, a la gente lo ve muy simple, es que hasta, pues, una transición nunca es simple. Es pasar del punto A al punto B. Lo que hablábamos de las mudanzas, por ejemplo. Lo que hablábamos toda la vida mudanzas. pensó que mudarse era mover objetos y resulta que uno no mueve todo. Es mover alma. Entonces todas las transiciones implican movimientos y yo creo que se hace compartido. Entonces a veces creemos que solos podemos, porque es como me decía Manuela cuando hablaba de la psicóloga, y es, te enseñaste a que tú sola puedes y a veces no, a veces hay que buscar apoyos y hay que buscar esas herramientas que no son las mismas para ti ni para mí, ni es que entonces uno escucha, es como, voy a ponerlo sencillo, como la dieta. Es que las dietas no le sirven a todo el mundo, cada cual la adecua, que es que escribir es muy bueno para mí porque es terapia, pero a mí me gusta escribir, pero puede que para otra persona no. Entonces vas adecuando ensayando lo que te gusta. También he escuchado a Claudia decir, me metí a este curso y este curso salió horrible. Yo me he metido a 1000 cursos, que de hecho estuve en uno espectacular de escritura, pero fue súper fuerte además porque ellas eran todas escritoras literales. Y yo me sentía, pero fue un reto y fue un reto súper bonito hacerlo. Y ensayé y tal vez no era exactamente el curso que yo necesitaba en ese momento, pero ese curso me dio las herramientas
para desatar mi pincel. Entonces yo creo que cada cual va encontrando, pero definitivamente uno sí cree, todos remamos, si remamos en conjunto, remamos mejor. O sea, vuelvo y repito, si trabajamos de la mano, sea en corporación, sea en familia, sea con la pareja de uno, si lo hacemos en equipo es mejor, y a veces con muchos externos, porque para eso está la terapia, para eso está el coaching, para eso está la meditación, para eso está el yoga, para eso está la respiración. Yo, por ejemplo, mi mamá, el yoga ha sido parte de su vida y la meditación, pero yo no podía con las meditaciones de mi mamá. Tiene una persona que ama y yo no podía, me quedaba dormida, no lo lograba. Y ahora, hace un tiempo me certifiqué en respiración, y una respiración especial, y ahora mis meditaciones se han vuelto respiraciones, y yo respiro. Desde que me levanto, soy consciente de mi respiración hasta por la noche. Y he llegado a estados súper alterados, con la respiración, y súper lindos, pero súper emotivos, donde yo siento literal que la energía, he sentido a mis papás, he sentido a mi abuela Tita, he sentido a Manuel. Esas manitas suyas son las de la abuela He Tita. sentido a Manuel y he sentido la energía acá, o sea, pasándome en el cuerpo. He conectado cuerpo, mente, alma y transformación. Y si no me hubiera abierto a todo y abierto a la incomodidad, ahorita me reía con las constelaciones. Yo he hecho, y en una de mis constelaciones Manuel fue el principal personaje de la historia. Manuel, mi abuelo, que tengo una historia muy triste, porque para mí Manuel fue porque está Manuel y porque mi papá se fue, y siempre un tema con mi abuela y con ese abuelo que no era, y sentí el dolor de ese abuelo. Entonces he hecho muchas cosas y he tenido mucha ayuda. Entonces yo creo que este proceso, mientras más he ido acompañado, es mejor. Bueno, Marce, gracias por estar aquí, por ser mi compañera de viaje también en todos, por ser la partner incondicional de Omar Darío, al que cada que yo le digo, vaya, hable con Marcela. Cada que quiero salir, vaya, hable con Marcela, que es su par. Y con unos hijos maravillosos que tienes, yo ahora más cerquita de Manu, porque Manu es la doctora de las emociones de mi hija, que me encanta que desde chiquita tenga, porque empecé yo en esta etapa de si estaba en la perimenopausia o si tenía, ¿qué fue lo que dijo el médico que tenía? Hipotiroidismo o no sé qué, o las dos cosas, o tres al mismo tiempo. Y yo dije, no tengo en este momento esta cantidad de disponibilidad emocional que he tenido todos estos años para mi hija. Quiero que también se acompañe de otra persona cuando yo haya momentos en los que no puedo resolver. Y acabamos de pasar una decisión súper bonita y súper difícil de Mila, que tiene un viaje por fuera para ganar autonomía, y la logró. Y eso ha sido también con el acompañamiento de Manu. Y así como hablábamos con Clau ahora, o sea, todo lo que le ayude a uno, y lo que tú decías, todo lo que le sirva a uno en la medida en que uno también se aprenda a leer, de meditar, respirar, hacer pausas, dibujar, pintar, jugar al podcast, hablar, escribir, oír música, bailar, hacer deporte. Cada uno va a ir encontrando como su fórmula, y yo creo que la clave para que este mundo mejore, como decíamos ahora, es que cada uno vaya observando en sí mismo y en reflexión, acompañados de un montón de personas que nos cuentan sus historias en millones de podcasts o que se abren en conversaciones individuales con uno, pero para que podamos crecer como, no sé, como seres humanos, como miembros de una comunidad, para que volvamos a trabajar en cooperación. Y creo que eso lo he aprendido yo de ti, lo hemos aprendido, digamos que en términos generales en la familia. A cooperar. Sí. Con los tropezones que nos hemos dado, pero nos hemos dado cuenta que cuando cooperamos... Equipo, es crear equipo, es crear fluidez, es
es darnos la mano, es apoyarnos, es entender que el otro también vive su proceso. Y vuelvo y repito la palabra que para mí ha sido la palabra mágica en este momento, soltar y fluir, simplemente soltar. Bueno, Y abrazar. soltémonos. Bueno, gracias. Gracias. Te quiero. Gracias.